Hermanos y hermanas, qué refrescante, ¿no? El culto al Señor. Venimos, nos entregamos a Él y Él se derrama porque es misericordioso. Y es refrescante, es vigorizante para la iglesia, ¿no? Tomar, beber una vez más del río del Señor. Si bien el culto es para Dios primero, el Señor siempre nos reconforta y se derrama, amén, por su misericordia. Y también esto que el Señor hablaba en el culto, de que el Señor está con nosotros, está con su pueblo. Siempre el Señor estuvo con su remanente fiel. Siempre estuvo el Señor guardando, cuidando, pese a los tiempos que se viven, ¿no? A veces nos parece que se viene un tiempo oscuro y años atrás a las personas también les parecía que se venían tiempos oscuros y eran estos. Y sí, cada vez va a estar peor. Ha habido etapas muy difíciles de la iglesia también, pero el Señor siempre estuvo. No va a ser la excepción en este momento hasta el final de los días de este mundo. Y esto también es refrescante para la iglesia. Y pensaba también a partir de lo que compartió Noé el otro día, creo que es algo que nos ha hecho pensar también a todos, escuchar al Señor. Y somos ese remanente fiel, amén. Los que hemos creído al Señor, pero dice la Escritura que el amor de muchos también se va a enfriar, ¿sí? El pecado va a ejercer tal presión sobre los hijos de Dios que nos pueden correr de esa estabilidad de la que tenemos, no la espiritual, sino la estabilidad que el Señor nos da para caminar en este mundo. Y me acordaba de la etapa de los jueces, ¿sí? ¿Se acuerdan que era terrible? Que era el pecado, había alcanzado un grado tal que la mayor cantidad de gente del pueblo se había apartado del Señor. Pero el Señor estaba. Y después de esa etapa tan oscura, el Señor levantó a una persona. Seguramente todos se acordarán, porque es un personaje muy conocido. Está en Primera de Samuel, capítulo 3. Pensaba cómo el Señor, en ese momento de la historia, todavía no había puesto un rey, después iba a venir la etapa de los reyes, pero había jueces que gobernaban, que dirigían, que juzgaban al pueblo. Y el Señor levantó uno que permaneció fiel, ¿no? Fíjense la bondad del Señor para con su pueblo, que estaba descarriado. El Señor levantó uno y sabía que como eran personas, seres humanos, generaciones que iban naciendo con un entorno de pecado, como seres humanos necesitamos referentes, ¿no? A veces esto es algo constitutivo del ser humano. Necesitamos ver, reflejarnos en algo o en alguien, ¿sí? No somos producto solamente de lo que nosotros queremos, sino de lo que quizás las personas que nos rodean, nuestros comportamientos quizás, nuestra forma de ser. Pero el Señor dijo, voy a levantar a alguien y este va a permanecer fiel. Y fíjense que era un ejemplo para todo el pueblo. Un ejemplo hermoso que tenemos para nosotros hoy.
Sabemos un poco la historia, no voy a entrar en tantos detalles, pero por el clamor de una mujer, ¿sí? El Señor utilizó ese clamor para que naciera Samuel y que quedara al cuidado del sacerdote Elí. Y para recordar un poco esta etapa, dice 3, versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Sí? El Señor no encontraba corazones dispuestos, abiertos, íntegros para revelarse. Y lo encontró en Samuel. Dice el verso 19 de ese mismo capítulo: y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cada palabra, ¿no? Qué importante que cuando el Señor habla a nuestro corazón, aquí en la iglesia, por una palabra profética, mediante su palabra, no dejemos caer nada. Dice, y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén, aleluya. Si había gente que había nacido en un entorno de pecado, tenían una persona física, ¿sí? No es que era indispensable, el Señor estaba gobernando la nación. Pero por su misericordia, ahí tienen un referente, alguien a quien imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí, ¿no? Fue un referente espiritual para la iglesia primitiva. Samuel lo fue en esta etapa, pero quería que también vayamos viendo un poquito algunos rasgos característicos de Samuel, cómo él procedía, cómo él se comportaba, cómo se conducía, porque si llegó y pudo vivir una vida al lado del Señor, obedeciendo al Señor, ¿sí? Y tenemos este ejemplo hermoso para disfrutar, para saber permanecer en la casa del Señor, dando fruto, como hoy también se nos hablaba. Vayamos al capítulo 7. Para ver el corazón de Samuel, ¿no? Cómo él estaba bendiciendo al pueblo de Dios. El Señor lo había puesto por juez y él estaba abocado a esta labor, ¿sí? Muy parecida a la que después van a tener los reyes, pero Samuel no tenía ese título, ese nombramiento de rey, sino que él bendecía a la nación como un juez y reconocía el reinado del Señor. Sí, era esto lo que estaba transmitiendo. Y tienen una batalla con los filisteos y estaban atemorizados los israelitas. En el verso 8 del capítulo 7, y dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Dice que después levantaron un monumento, una piedra, en el verso 12, en Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Amén. El Señor estaba con su pueblo. El Señor está con nosotros. Y este es algo hermoso
que tenía Samuel, era un intercesor. ¿Sí? No hay que ser o tener específicamente ese don espiritual para ejercer la intercesión. Creo que lo podemos hacer siempre, ¿no? Y qué buena y hermosa conducta, no solo en este momento, sino siempre lo hacía Samuel. Pero quería rescatar esto, de este ejemplo de fidelidad. La intercesión de Samuel en favor del pueblo. El pueblo estaba atemorizado y él se puso a interceder por el pueblo. Les confieso que al principio tenía otra estructura el sermón, quería hacer un paralelismo entre Samuel y Saúl. Siempre tendía a mirar el paralelismo con David, ¿no? Los dos reyes, los dos monarcas. Pero Samuel, un ejemplo de fidelidad, de integridad tan hermoso. Y voy a quizá entablar un poquito ese paralelismo con Saúl, pero me voy a dedicar más a Samuel. Más a Samuel porque merece más. Toda la escritura es rica, pero qué bueno poder ver esta manera de proceder, de temer al Señor. Creo que de Saúl también podemos aprender muchas cosas, más lo que no hay que hacer que lo que sí hay que hacer. Pero Samuel es un muy buen ejemplo. En el capítulo 8 tenemos el capítulo en el que los israelitas piden un rey. ¿Sí? Muchos quizá lo conocen, otros no. Pero los israelitas van a pedir un rey. Y dice el verso 4: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este es un capítulo un poco triste porque el pueblo acababa de ser ayudado por el Señor y tenían a Samuel también que intercedía por ellos. Sentían la protección del Señor. Sin embargo, el pueblo le pide un rey. No queremos que nos gobierne ya el Señor, queremos ser como el mundo, hacer como hacen las otras naciones. Y es curioso cómo vienen después de que Samuel pone a sus hijos por jueces. ¿Sí? Van sucediendo y Samuel ya estaba grande, ¿sí? Estaba entrado en años, no tenía las mismas fuerzas físicas que tenía antes, pero vemos que era un hombre de oración, un hombre fiel, un hombre con el respaldo del Señor. Buscaba al Señor, el Señor estaba ahí y bendecía a su pueblo. Pero los ancianos le dijeron: como tus hijos no son como vos, y como vos ya estás entrado en años, estás ya grande, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. No sabemos exactamente cómo era el desempeño de los hijos de Samuel, pero sí sabemos una cosa, porque todo el libro nos lo revela. Se tomaron de esta decisión de Samuel, le sumaron la edad de Samuel, ¿sí? Para pedir lo que había ya en su corazón. ¿Sí? Esto solamente revelaba la situación, revelaba lo que ya había en el corazón del pueblo. Estaban mirando, estaban teniendo los beneficios de tener a Dios, de tener a Samuel, pero estaban mirando más al mundo, estaban mirando
cómo se comportaba el mundo, se dejaban influenciar por el mundo, por las otras naciones. Dice el verso 6, pero no agradó a Samuel. Samuel se disgustó, ¿sí? Quizá él pensó que la cosa era contra Samuel. Quizá pensó que él lo estaba haciendo mal. Pero Samuel también es un hombre espiritual, así que él sabía el trasfondo. Pero el Señor le dice, cuando él oró, dice, y Samuel, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué hizo? Fue a orar. Oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El Señor le está revelando la verdadera intención del pueblo, ¿sí? El pueblo que recibía los beneficios del Señor, pero que no quería ya su reinado. Esta petición no hace más que evidenciar el corazón del pueblo, que posteriormente va a ser el mismo rasgo del corazón del rey que van a tener. Fue una situación muy difícil para Samuel, pero Dios lo reconfortó, ¿sí? Porque él estaba plenamente involucrado con el Señor y con su pueblo, con que su pueblo andara en el camino del Señor. Dieron como motivo la edad avanzada de Samuel y la desobediencia de los hijos de Samuel. Pero al pedir otro rey, rechazaron la autoridad de Dios sobre sus vidas. Esto es lo triste del pueblo, de cómo estaban utilizando los beneficios de ser el pueblo de Dios, pero con sus actitudes y en su corazón estaban rechazando la autoridad de Dios. Quisiera dejar esto acá. No sé si se me va a caer. Luego Samuel tiene que amonestar al pueblo. Tiene que decirles las consecuencias, ¿sí? ¿Qué implicaciones va a tener que ellos pidan un rey? Porque ellos sacaron a relucir lo que había en su corazón. Y esto, si bien es triste, ¿no? También es bueno que salga lo que había en el corazón, porque tarde o temprano iba a salir. Tarde o temprano el pueblo iba a manifestar este deseo de andar en sus propios caminos. Pero la historia no termina acá, porque era el pueblo del Señor, amén. Y el Señor está con su pueblo. El Señor va a seguir insistiendo siempre con su pueblo. En el verso 11 y 12 dice, o se revela cómo va a ser el nuevo rey que el Señor les va a dar. Les explicó, esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería
y para que le abran paso al carro real. Los harán comandantes, capitanes, y los pondrán a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos, etc. En pocas palabras, este nuevo rey que el Señor le va a dar se va a beneficiar del pueblo. Todo lo contrario a lo que hacía el Señor. El Señor no hacía más que cubrir, que guardar a su pueblo, que sostenerlo, que estar ahí en las batallas, pelear las batallas por su pueblo. Y este rey que ellos querían tener se va a beneficiar de ellos, ¿sí? Va a utilizar el pueblo para su beneficio, ¿no? Y es una actitud que también la tenía el pueblo. El pueblo estaba usando a Dios para sus beneficios. ¿Qué forma de mirar al pueblo de Dios, ¿no? Que tenía el mismo pueblo y el rey que iban a tener? De mirar el pueblo de Dios como un beneficio. Que si bien lo es, porque es hermoso estar en la casa del Señor, bendecirnos los unos a los otros, en nuestro corazón tiene que estar esa intención de bendecir, no de qué puedo recibir. Este rey iba a recibir, iba a tomar de todos algo, iba a cobrar impuestos, iba a quitarles a sus hijos para la batalla. Todo lo que el rey le podía sacar al pueblo, se lo iba a sacar. Pero el Señor nos enseña a mirar de otra manera, como lo hacía Samuel. A pesar de que Samuel, el pueblo le venía con este desplante, le venía con esta mala noticia, va a orar, a interceder por el pueblo. Cómo se sigue ocupando del pueblo de Dios. Y es un hermoso ejemplo de integridad, ¿no? De intercesión y después de integridad. En el capítulo 12 vamos a ver cómo Samuel sigue velando por su pueblo, a pesar de que lo hayan destituido a él, principalmente a Dios, de gobernar sobre ellos. Pero acá en el capítulo 12 vamos a seguir viendo un poquito más de cómo Samuel trataba con este pueblo. Dice discurso de Samuel al pueblo, ¿sí? En este momento Samuel estaba ya transfiriendo, haciendo la ceremonia como de despedida, ¿no? De ese lugar de autoridad que el Señor lo había puesto. Y les habla francamente al pueblo, ¿sí? No solamente es un discurso, sino que vamos a ver reflejada en estas palabras toda la vida de Samuel. Dice el verso 1, en su discurso de despedida, dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. ¿Sí? Pidieron rey, busqué al Señor y pusimos un rey. El Señor levantó un rey. Ahora pues he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros.
y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. ¿Sí? Toda su vida había sido un ministerio público, todos lo conocían y todos podían dar cuenta de cómo había vivido. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esto era lo que acostumbraban a hacer los reyes, ¿sí? Aprovecharse del pueblo todo lo que podían. Y dice, aquí me tienen, pueden acusarme. Verso 4, entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de algún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Aleluya. El ejemplo de fidelidad que tenemos en la Escritura es tremendo. No solo en la Escritura, tenemos ejemplos en la iglesia del Señor de fidelidad. Y esto se lee rápido, pero es toda una vida. El pastor también honraba a Alicia recién. Son años de buscar al Señor y de servir a la iglesia. Amén. Qué hermoso tener ejemplos. Necesitamos esos ejemplos, esos referentes del Señor, porque el Señor así lo ha establecido. Y gracias a Dios que los tenemos entre nosotros, los tenemos en la Escritura. Tengo otro vaso ahí. Gracias. Los tenemos en la Escritura, los tenemos entre nosotros. Y esto es para aprovechar. Amén. Para aprovechar, para compartir, para mirar, para aprender. La integridad de Samuel, la vida de intercesión y la integridad de Samuel. Fíjense que no hay, en las palabras de Samuel, no hay un rencor. Sí había un poco de dolor, porque el pueblo estaba eligiendo lo que no le agradaba al Señor. Pero no hay rencor, porque había servido con amor al pueblo de Dios. Y en el verso 19 del mismo capítulo, dice, el pueblo le dice a Samuel, ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. Estaban atemorizados porque el Señor se había manifestado de una manera, estaba confirmando esta transferencia de autoridad. Dice, ora al Señor, tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida. A todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de pedirle un rey. Acá lo están reconociendo. Dice el verso 20, no teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Aleluya.
la misericordia del Señor a través de la vida de Samuel. Porque Samuel tenía una relación con Dios y conocía el corazón del Señor. Y a pesar de lo terrible que había sido la decisión del pueblo, no se aparten del Señor. Más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven de nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. Aleluya. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Aleluya. Que el Señor me libre de pecar, dejando de orar por ustedes. El corazón de un hombre fiel. Veía el pecado y seguía intercediendo porque sabía que era eso agradable al Señor. Si bien hay veces que el Señor hace cortes específicos, hay cosas con las que hay que cortar, hay ídolos, había ídolos que ellos tenían que dejar si querían agradar al Señor. La intercesión por su pueblo, por su remanente, iba a estar. Eso no iba a faltar. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. ¿Sí? Todavía tenían vida, tenían tiempo de volverse al Señor. Amén. Que los pecados pasados no entorpezcan, ¿sí?, la obra presente y la obra futura. Todavía había muchos en el pueblo que podían volverse al Señor de todo su corazón y servirlo. Si nos volvemos de todo corazón, recibiremos su perdón y bendición abundante. Amén. Ayer nos hablaba Abby en la reunión de jóvenes, ¿no?, cómo el Señor se deleita en perdonar, se deleita en misericordia. Por eso que el Señor borra nuestras rebeliones y nos permite seguir. Y bendición abundante derrama sobre nosotros. Dice Romanos 8:1, pasaje muy conocido. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versículo 2. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Tenía un corazón de pastor, un corazón de padre para con el pueblo. Un fiel intercesor. Samuel, en esta nueva labor, iba a estar al lado del rey, iba a estar velando por el futuro de la nación, por la labor del rey. El rey Saúl ya había sido puesto en su cargo y él iba a desempeñarse como un líder político de la nación, y Samuel iba a ser el profeta que siempre fue, el mismo Samuel de siempre, pero ayudarlo espiritualmente, ¿sí?, encaminarlo espiritualmente a Saúl. Los que conocemos la vida de Saúl sabemos que tuvo muchos tropiezos,
pecó contra el Señor, ¿sí? Y tenía el mismo corazón del pueblo. No quería hacer la voluntad del Señor. Y en el capítulo siguiente, Saúl ofrece sacrificio, siendo que él no podía hacerlo, porque él era rey, no era sacerdote, ni profeta. En el verso 13 tenemos la respuesta de Samuel para Saúl, porque estaba ahí para corregirlo, para amonestarlo, para exhortarlo. Dice el verso 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Locamente has hecho. Eres un necio, le replicó. No has cumplido el mandato que el Señor, tu Dios, te dio. Este pasaje es muy conocido, pero fíjense la preocupación de Samuel por esto. Para Saúl era algo más. No llegaba a registrar la gravedad de lo que había hecho. Pero para Samuel era una locura. Amén. Samuel era un hombre espiritual. Saúl representa al hombre carnal, que no puede discernir espiritualmente lo que realmente le agrada al Señor. Y para terminar, quisiera que vayamos al capítulo 15. Si quieren pasar los músicos. Es un capítulo también sumamente conocido, en el que el Señor sigue dando oportunidades. ¿La oportunidad de qué? De obedecer al Señor. Las nuevas oportunidades del Señor son para aprovecharlas, pero son oportunidades de obediencia. Amén. Un pueblo fiel es un pueblo obediente. Todo lo que necesitamos hacer es obedecer al Señor. Pero vamos a ver un poco qué hace Saúl, pero qué hace Samuel delante de este hecho. En el versículo 3, el Señor le dice a Saúl, destruye todo y no te apiades de nada. ¿Sí? Destruye todo. Todo lo que tenía que ver con Amalek. No tenía que quedar rastro. ¿Sí? Y no tenía que quedar rastro no porque el Señor era despiadado, sino porque este era un pueblo enemigo del pueblo de Dios, que había atacado a los más débiles del pueblo de Dios reiteradas veces cuando estaban en el desierto, y representaba el pecado, ¿sí? El mundo. Por eso la determinación del Señor. Pero quizás no todos los que estaban ahí registraban la severidad del hecho. Dice el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Sí? Saúl con el mismo corazón del pueblo y el pueblo con el mismo corazón de Saúl. Perdonaron a Agag. Lo bueno no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
Aquí aparece una manera de comparar, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene? ¿No? Otra vez la conveniencia en el corazón del pueblo, la conveniencia. No estaban mirando al Señor, lo que le agradaba al Señor, lo que el Señor estaba pidiendo, estaban mirando su conveniencia. ¿Qué podían sacar para sí? Entonces, el verso 16 del capítulo 15. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le replicó: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión, y dijo: ve y destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Le está declarando otra vez. Fíjense el tiempo que se toma Samuel para amonestar a Saúl, para hacerlo entrar en razón, porque el Señor tiene ese deseo de ser misericordioso, de ser compasivo, si ve arrepentimiento, si ve ese querer volverse. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he desobedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Otra vez, el corazón carnal de Saúl. Ahora echándole la culpa a sus hermanos. Primero se valía de ellos y ahora les echa la culpa. Miren de lo que les quería librar el Señor al pueblo, ¿no? Porque ahora la culpa la tenía el pueblo. De lo que quería librar el Señor al pueblo. Y Samuel dijo, el pasaje quizá más conocido de este capítulo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Ahora había sido descubierto por completo. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Desobedecí a sus palabras porque temía al pueblo y consentí con ellos. Otro rasgo característico de un hombre que no era fiel al Señor, distinto a Samuel, que iba con la verdad, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender? Él ponía excusas. Saúl ya había sido descubierto, pero seguía poniendo excusas. Y esto es lo que al Señor no le agradó, porque no
reconocía verdaderamente lo que había en su corazón, sino que lo seguía tapando. No podía acceder a esa gracia, a esa libertad, a ese perdón que el Señor tenía para Saúl, porque no lo reconocía. ¿Qué hace Samuel frente a este escenario? Tráiganme a Agag, rey de Amalek. Verso 32. Agag se le acercó confiado, pues pensaba, sin duda, que el trago amargo de la muerte ya pasó. ¿Sí? Se reía. El que representaba el pecado se burlaba del pueblo de Dios. El mundo se burlaba del pueblo de Dios porque el pueblo de Dios no hacía lo que al Señor le agradaba. Eran el pueblo con los beneficios de tener a Dios, su poder, su gracia, de ser su pueblo escogido. Y Samuel le dijo: ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin hijos se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag. ¿Qué es lo que hizo Samuel? El hombre fiel que conocía a Dios, que amaba a Dios. Lo que Saúl no se animó a hacer, no se atrevió a hacer. Saúl quería quedar bien con el mundo y quería quedar bien con el pueblo y quería quedar bien con Samuel y con Dios, con todos juntos. Pero había algo que tenía que hacer Saúl. Y era lo que encontramos en el capítulo 28. Samuel le dice a Saúl: el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo. ¿Por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí. Él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero David. Tú no obedeciste al Señor. Es la obediencia. La fidelidad es igual a la obediencia. Tú no obedeciste al Señor, pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas. Obedecer a la furia del castigo del Señor representa ese mismo enojo, esa misma furia contra el pecado y contra el mundo. Porque mientras el pueblo y Saúl querían agradar a todos, Samuel quería agradar solamente a Dios. Samuel entendía por qué tanta furia, por qué tan tajante el Señor, por qué esa decisión, ¿no?, que tenía que tomar, que no admitía medias tintas. Y Saúl tenía que tomar esa decisión. La terminó tomando Samuel. Samuel no se podía ir de ese lugar sin exterminar, ¿sí?, lo que representaba el mundo y el pecado del pueblo de Dios. Pero la pregunta es: ¿cuáles son las decisiones que nosotros tenemos que tomar con la misma furia con la que Samuel tenía que atacar al rey
de Amalek. Porque hasta que no lo hagamos de esa manera, no vamos a agradar al Señor como el Señor quiere. No vamos a poder vivir en fidelidad. Y quizá el Señor está pidiendo algo distinto a cada uno, o quizás ya han tomado esas decisiones tajantes, ¿sí? Pero la vez pasada hablábamos de decisiones, ¿sí? Somos resultado de decisiones que vamos tomando. Y yo acentúo las decisiones porque somos responsables. El Señor es misericordioso y es soberano, pero son decisiones que tienen consecuencias buenas, consecuencias malas. ¿Son para agradar al Señor o son para quedar bien con el mundo? Amén. Yo los invito a que, mirando este ejemplo de hombre fiel, siendo nosotros ese remanente fiel, amén, que quiere agradar al Señor, porque fiel no es ser perfecto. Fiel es tener en el corazón ese deseo de agradar al Señor y que saber que lo vamos a intentar siempre, pero que la actitud de nuestro corazón se va revelando de a poco. Que cuando se revele no nos condenemos, vayamos al Señor. La actitud del corazón se demuestra frente a lo que Dios puso en su palabra y frente a lo que Dios nos está pidiendo. La obediencia o la desobediencia ponen de manifiesto nuestra relación con Dios. Amén. Esto es para que cada uno nos examinemos y podamos dar esos pasos que tenemos que dar hacia una vida como la que vivió Samuel, fiel al Señor. La verdad, tarde o temprano, supera a la apariencia, ¿sí? A Saúl le duró hasta el capítulo 28, hasta el capítulo 15, ¿sí? Pero el Señor nos dejó estos ejemplos para que su remanente fiel tenga de dónde tomarse para decir: Señor, yo quiero imitar estos ejemplos, tener una vida de intercesión por mis hermanos, buscar la integridad y tomar esas decisiones que nos van a llevar a agradar al Señor como Él quiere. Amén.